Hace poco en un video donde desguazaba un viejo transceptor de BLU les mostré un antiguo instrumento que se lo tiene bastante olvidado, pero que es tan útil trabajar con él cuando trabajamos con radiofrecuencia que el día que lo tengas te vas a enamorar del mismo. Se llama Grip Deep Meter. Hoy te voy a enseñar las prestaciones del mismo y próximamente, bueno, voy a tratar de hacer uno, fabricar uno. De hecho, por supuesto, esto viene comercial si lo quieren comprar, pero bueno, son bastante caros, tiene este aspecto, pero la electrónica del mismo es muy básica y lo podremos fabricar nosotros mismos. Yo tengo dos de estos instrumentos, son los dos autoconstruidos, son estos con sus juegos de bobina. Casi siempre uso este más viejito porque después de tantos años sigue siendo muy preciso en las lecturas. Ahora estoy buscando algo bien simple, hecho con transistores o con algún integradito, y voy a pedir las placas de PCB a PCBWay, mi empresa favorita en la fabricación de placas PCB, para que aún sea más fácil el construirlo. Por hoy veremos cómo se usa el instrumento para medir, por ejemplo, resonancia de bobinas, resonancia de antenas, calcular inductancias, calcular capacidades, ver si un circuito oscilador está funcionando o no, en qué frecuencia. Así que no te despegues de acá, que ya empezamos. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Cuando vas a hacer un proyecto como este y querés hacerlo bien profesional, te recomiendo que encargues tus placas de PCB a PCBWay, la empresa más grande de China en este rubro. PCBWay te brinda el servicio para hacer tus placas a muy bajo costo. Las 10 placas de dos caras solamente a $5 más el envío. Además, te ofrece rapidez y la mejor calidad. Consulta con la gente de PCBWay, que tiene además servicio de matricería e impresión 3D a los mejores precios. Primero veremos qué es el Deep Meter. Bueno, básicamente es un oscilador variable con bobinas intercambiables. Este oscilador además tiene incluido un miliamperímetro o microamperímetro que permite visualizar un particular efecto. Cuando la frecuencia del oscilador coincide con la frecuencia de lo que estamos midiendo, es como que la bobina o la antena que medimos se chupara la radiofrecuencia que emite el instrumento, y el miliamperímetro muestra justamente eso. Por ejemplo, si queremos saber en qué frecuencia está resonando una bobina con su capacitor, lo que hacemos es acercar la bobina del instrumento a esa bobina y vamos variando frecuencia. Cuando la frecuencia coincide con la de la bobina que estamos midiendo, es como si se absorbiera la energía del oscilador. Y el medidor indica una caída en el miliamperímetro. Vean acá prácticamente cómo es esto. El dipper está calibrado y acá en la escala nos está indicando cuál es la frecuencia de resonancia de ese circuito LC, ¿no es cierto? No necesariamente la bobina debe estar suelta, como en este caso, podemos medirla directamente en el propio circuito con todos los componentes electrónicos vinculados a ella. Vamos a ver ahora cómo voy a medir la resonancia de esta bobina en este transceptor viejo que tiene muchas cosas conectadas, pero aún así, desconectado por supuesto de la línea, todo, podemos medir en qué frecuencia está resonando la bobina. ¿Ven? Fíjense cómo se nota ese efecto que yo les comentaba, ¿no? También de esta misma forma podemos medir la resonancia de una antena. Vamos a ver en qué frecuencia está resonando esta antena, que en realidad es la propia torre, esta torre que tengo acá, que yo la tenía con la antena de VHF, las antenas de HF y todo, que bueno, actualmente las tengo
discontinuada, ¿no? Pero la torre sigue ahí y esta torre está aislada y puede usarse como una antena vertical. Para medir una antena, lo que se hace es hacer unos aros así con un cable y lo conectamos a la bajada, ¿no? Esta es la bajada. Yo hice un par de vueltas con un cable, lo ponemos cerca de la bobina del DIP y vamos variando. Vemos que hay un punto donde hace el pozo de sintonía. Esta es la frecuencia en la que está sintonizada esa torre. Si yo quisiera, podría, acortando o alargando, variar esa frecuencia de sintonía para que la misma quede ajustada a la frecuencia que queremos recibir o transmitir. El DIMM también tiene una función que se llama ondámetro, tiene una llavecita que conmuta. Lo que hace en realidad es eliminar la alimentación del mismo y trabaja al revés. Podemos ver en el medidor que tiene el instrumento cuando un equipo está emitiendo radiofrecuencia, por ejemplo, un oscilador. Entonces, ponemos la llavecita donde dice ondámetro y, como hicimos antes, acercamos la bobina del instrumento a la bobina del oscilador que estamos probando y vamos variando la frecuencia. Vamos a ver que en un momento, al revés de lo que ocurría antes, ahora en el instrumento va a marcar un pico de tensión. ¿Ven? Fíjense acá, en este oscilador, con la bobina que recién estábamos utilizando, marca el pico que está oscilando, ¿no? También podemos medir capacidades e inductancias. Para obtener el valor de los mismos, por ejemplo, de una inductancia, lo que basta es tener un capacitor de valor conocido. Por ejemplo, este capacitor es de 100 picofaradios y yo quiero saber el valor de la inductancia de esta bobina que medimos antes. Así que conectamos el capacitor en paralelo con la misma, buscamos la frecuencia de resonancia y con el dato de frecuencia y capacidad aplicamos esta fórmula que ustedes ven ahora en pantalla, que es bastante complicada la fórmula. Lo más práctico es ir a ChatGPT y darle los datos a la inteligencia artificial para que lo haga por nosotros. Dándole el valor de frecuencia y del capacitor, vamos a obtener el valor de la inductancia de la bobina. También de la misma forma podemos medir capacidades, con la misma fórmula esta, solamente que en este caso vamos a despejar el valor de capacidad y lo mismo. Medimos la frecuencia y sabiendo el valor de la inductancia de la bobina, podemos calcular ese valor. Hoy en día, obviamente, con el tester de componente y con los testers estos múltiples que traen todo, este tipo de mediciones, digamos, se hace compleja, pero yo les aseguro que durante muchos años, cuando empecé con la radio y todo eso, utilizaba mucho este método, ¿eh? Así que si no disponemos del tester de componente o un tester que mida capacidad o lo que fuera, podemos calcularla con el Dipper. La verdad, el instrumento es genial. Si sos radioaficionado, te interesa trabajar con radiofrecuencia, es imprescindible tenerlo. Próximamente, como te dije, voy a fabricar uno que sea transistorizado, que no lleve ningún tipo de cable de alimentación, como es lo que ocurre en estos dos que tengo acá, para que lo puedan hacer ustedes y experimentar con el mismo.
Espero que te haya gustado el video, le pongas el like y te suscribas al canal, si aún no lo has hecho, ¿no? No te olvides de picar la campanita para recibir las notificaciones. Y si sos muy fan, podés unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Gracias por ver el video y hasta la próxima, Dios mediante.